Hola, mi nombre es Doménica Herrera y les doy la bienvenida a este espacio de diálogo y conciencia social. Hoy abordaremos un tema fundamental para el desarrollo del futuro del Ecuador y del mundo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que promueve una educación inclusiva, equitativa y de calidad. ¿Cómo se ve realmente la calidad educativa en nuestro país y cuáles son los retos y las oportunidades que enfrentamos? A continuación, con una serie de entrevistas abordaremos el tema. Los objetivos de este video son difundir la importancia del ODS 4 y su impacto en el desarrollo humano, conocer experiencias reales de estudiantes y docentes e identificar barreras y oportunidades para lograr una educación verdaderamente inclusiva y transformadora. ¿Qué es el ODS 4? El ODS 4 busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. A nivel global, la ONU plantea que la educación es clave para salir de la pobreza, reducir desigualdades y alcanzar la paz. Sin embargo, más de 260 millones de niños y jóvenes están fuera del sistema educativo a nivel mundial. Por otro lado, en Ecuador, según la ONU Ecuador, el ODS 4 está directamente relacionado con el cumplimiento de otros derechos como la igualdad de género, la reducción de desigualdades y el acceso a servicios básicos. Sin embargo, el país enfrenta grandes desafíos, sobre todo en sectores rurales, indígenas y afrodescendientes. Un reportaje de El Universo indica que en Ecuador más del 20% de los jóvenes entre 18 y 24 años no accede a educación superior. Muchos desertan por falta de recursos, trabajo infantil, embarazo adolescente o escasa conectividad. 1 de cada 3 adolescentes ecuatorianos no logra terminar la secundaria en edad correspondiente. Y aunque la educación básica tiene alta cobertura, la calidad de la enseñanza y la infraestructura educativa siguen siendo inequitativas, especialmente en comunidades rurales de la Sierra y de la Amazonía. A continuación, la entrevista. Buenos días, mi nombre es Doménica Herrera y me encuentro con la doctora Stephanie Castro y a continuación le vamos a hacer una serie de preguntas acerca del Objetivo de Desarrollo Sostenible, el número 4, que hace referencia a la educación de calidad. Antes de comenzar, quisiera que nos cuente un poco sobre su experiencia como estudiante y su trayectoria como docente, más o menos desde cuántos años imparte clases. Ya, claro, muy bien, un gusto poder ayudarles. Bueno, como docente ya he dado clases en el pregrado y en el posgrado aproximadamente unos 7 años, materias como anatomía, fisiología, materias como semiología, propedéutica, unas materias también relacionadas con farmacología. Esa ha sido mi experiencia universitaria, pregrado sobre todo y posgrado también de medicina familiar. Listo, entonces ahora vamos a empezar con las preguntas. Ya. La primera es, ¿qué significa para usted en sus palabras una educación de calidad y qué aspectos cree que son fundamentales para lograrla? Ya. Una educación de calidad es una educación centrada en el estudiante, en el que el estudiante sea el personaje principal y el docente más bien sea una guía, que el estudiante desarrolle estas habilidades como autonomía, que sea una educación también innovadora. Hoy por hoy eso no puede faltar, acorde con los cambios en el país y a nivel también internacional, con tecnología, pero sobre todo, como dije, centrada en el estudiante, que desarrolle sobre todo su criterio personal. Eso es lo más importante. ¿Cómo dijiste la otra? ¿Qué aspecto es el fundamental para lograrlo? El aspecto fundamental es que yo creería que debemos motivar a nuestros alumnos para que desarrollen esta parte crítica, que sean críticos. De esa manera creo que van a aportar para el desarrollo de la comunidad, el desarrollo del país. Ese sería más bien el objetivo, que no sean solo entes pasivos, sino entes personas activas. Listo, gracias. ¿Ha tenido momentos de motivación o desmotivación en su etapa tanto como estudiante y como docente? ¿Y qué factores cree que influyeron en esto? Sí, bueno, cuando estudié en la universidad, no son muchos años atrás, pero ahí más bien era la educación centrada en el profesor. El profesor era el personaje principal y solo llegaba
a dar clases, dictaba un tema, eran clases totalmente magistrales, entonces eso al estudiante te desmotivaba porque solo era sentarte, recibir una clase, a veces no entendías el tema, no te daban situaciones prácticas, ¿sí? O escenarios como tú deberías actuar. Solo era, entonces eso es desmotivante, ¿sí? Eso como estudiante. Sí. ¿Y como docente? Como docente, bueno, a veces sí puede ser un poquito desmotivante cuando no vienen leyendo o cuando a veces se distraen en las clases, están en los celulares o haciendo otras actividades, eso a veces puede desmotivar, pero en cambio también es un reto yo lo tomo como un reto para el profesor, para hacer más dinámica tu clase y captar la atención del estudiante. Ok, listo. Pasando a su formación, ¿qué otras áreas o habilidades le hubiera gustado que se implementaran en su educación? Por ejemplo, las artes, idioma, o quizás un poco de educación de salud mental. Sí, en la parte yo estoy en la Universidad Central, en el pregrado de medicina, entonces sí me hubiera gustado, como tú mencionas, asignaturas como generales sobre arte, cocina, deporte, sí, un poco más variado. Variado, exactamente. La parte de salud mental es muy importante, sobre todo creo que para las personas que estudiamos el tema de salud, medicina es muy importante. Y ya en la parte otra cosa que creo que faltó bastante fue el tema en mi caso, que estudié medicina, temas de relación médico-paciente, habilidades de comunicación, que uno a veces damos por sobreentendido que uno maneja eso. Y no, sí necesitamos sobre todo conocimiento y práctica. Era muy teórico, cuando yo estudié muy teórico y poca práctica. A nosotros nos tocaba ir a hacer la práctica ya con el paciente real, entonces sí cometimos muchos errores, ¿sí? Entonces eso creo que sí hubiese sido mejor si se hacía de otra manera. Listo. Y la última pregunta, ¿cree que en Ecuador todos los jóvenes, especialmente las personas que viven en zonas rurales o en vulnerabilidad, tienen acceso a educación de calidad? Bueno, lamentablemente en nuestro país yo no creo que tengan acceso a una educación de calidad. En las zonas rurales sobre todo es un profesor a veces para todos los alumnos y están mezclados de diferentes niveles, entonces no está diferenciado el aprendizaje, no tienen acceso a tecnología y hoy por hoy se debe manejar eso, no tienen los recursos apropiados, entonces el acceso a internet o una buena biblioteca, a un computador, que eso sí debería ser posible en una zona rural, entonces lamentablemente no hay ese acceso. Ok, listo. Muchas gracias por su tiempo y su información. Gracias. Buenos días, mi nombre es Doménica Herrera y a continuación voy a hacer una entrevista acerca del cuarto objetivo de desarrollo sostenible del Ecuador, que hace referencia a la educación de calidad. Primero me gustaría que se presente y diga su nombre y su carrera, por favor. Yo soy Luis Salvador, estudio medicina, cuarto semestre. Listo. Bueno, voy a empezar con las preguntas. En sus palabras, ¿qué significa para usted la educación de calidad y qué aspectos es fundamental para lograrlo? Una educación de calidad es una educación completa, o sea, que tenga las herramientas primero y después que tenga, por supuesto, que no tenga adoctrinamiento. Creo que una educación libre es lo que más ayuda a un país a prosperar, algo que no te encierra un solo camino. ¿Ha tenido momentos de motivación o desmotivación durante su periodo como estudiante? Solo al inicio un poco y era más que todo porque uno no sabe si vale la pena estudiar tantos años por eso, pero de ahí sí estaba motivado, la verdad. ¿Le hubiera gustado o le gustaría que se implementen algunas materias o habilidades en su formación educativa, como por ejemplo idiomas, artes, educación en salud mental, tecnología? Pues yo creo que todo ese tipo de cosas que nos gusta hacer así aparte, o se debe buscar un curso aparte, o se debe uno mismo aprender por sí solo, porque es algo que nos gusta, y si nos forzan a hacerlo nos va a dejar de gustar. Ok,
Listo. Y bueno, la última. ¿Cree que en Ecuador todos los jóvenes, especialmente los que viven en situación de vulnerabilidad o en zonas rurales, tienen acceso a una educación de calidad? No, no todos tienen acceso a la educación de calidad. Ni siquiera la gente que está en buenos colegios, porque a veces, como te digo, es factor de la libertad. Lo terminas perdiendo por sesgos ideológicos, sesgos, por ese tipo de cosas. Ok, muchas gracias por su tiempo. Buenos días, mi nombre es Doménica Herrera. Y a continuación voy a hacer una entrevista acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Ecuador, el número 4, que hace referencia a la educación de calidad. Primero me gustaría saber su nombre y su carrera, en qué semestre está. Bueno, buenos días, me llamo Damián Flores, estudio medicina y estoy en cuarto semestre. Y a continuación voy a empezar con las preguntas. La primera es, en sus palabras, ¿qué considera que es educación de calidad y qué aspecto es fundamental para lograrlo? Okay. Bueno, creo que una educación de calidad se basa bastante en la libertad del estudiante. Creo que los elementos que se deben seguir para tener este ideal sería como, más que nada, que el estudiante tenga la intención de querer aprender, la intención de querer ir a estudiar y de poder seguir adelante con estos estudios, ya que con esto es lo que uno va a lograr aprender y poder utilizar estos estudios para su futuro, ¿no? Además de esto, también que los profesores sean abiertos, que les den esta libertad a los estudiantes, que les den su apoyo y también que tengan los profesores también esta inspiración para ayudar a los estudiantes. Además de recursos, claro, como tecnología, todo esto que también ayuda al estudiante también a estar motivado para seguir aprendiendo. Muchas gracias. ¿Ha tenido momentos de motivación o desmotivación durante su periodo académico? Bueno, la verdad es que todo este tiempo me he sentido bastante motivado por mi carrera, por mi futuro. Desmotivación como tal, hay ciertos profesores que a veces suelen decir cosas que a uno más bien, en vez de motivarlo, lo asustan y lo hace sentir un poco motivado, que bueno, al fin y al cabo uno mismo tiene que motivarse a veces y no hacer caso a esas opiniones externas. Pensando en su formación a lo largo de los años, ¿le hubiera gustado o le gustaría que se implementen algunas materias o habilidades diferentes, como por ejemplo artes, idiomas o un poco más de conocimiento sobre salud mental, tecnología? Bueno, en mi educación escolar o de colegio hubiera sido bueno que implementen ese tipo de educación, ya que en esta etapa es donde más absorbemos información y más queremos aprender de estas cosas. Entonces sería bueno que hubieran incluido también idiomas, más que nada también la salud psicológica, que es muy importante en esta edad, la verdad. Actualmente en la universidad creo que este tipo de materias sobran un poco, ya que uno más bien se concentra en lo que uno quiere aprender, que es su carrera. Yo quería que si quieren aprender ese tipo de cosas, más bien lo hagan externamente en la universidad y no aquí. Listo. Y por último, la última pregunta. ¿Cree que en Ecuador los jóvenes, especialmente los que viven en situación de vulnerabilidad o en zonas rurales, tienen acceso a una educación de calidad? Bueno, actualmente creería que no. Al fin y al cabo hay las escuelas fiscales y tienen la oportunidad de ir a aprender, pero bueno, como lo dije antes, creo que más que nada está en el hecho de que uno no tiene tantas ganas de aprender porque no los motivan como tal a hacerlo. Entonces en este caso creía que no hay como tal ese ideal de educación de calidad porque no hay esa motivación a los estudiantes. Muchas gracias por su tiempo y su información. No, gracias a ti. Para lograr el ODS 4 no basta con que existan escuelas o universidades. Hace falta una educación que inspire, que abrace la diversidad, que forme para la vida y un sistema estatal que tenga la capacidad para lograrlo. La meta está lejos, pero cada voz, cada esfuerzo cuenta. Educar con calidad no es un privilegio, es una urgencia y es un deber colectivo.